Capítulo 1. Los cuerpos que vinieron a destruir templos. Al principio, los templos se construyeron para contener, para ordenar lo divino, para encerrar lo inmenso. Pero hay cuerpos que no fueron hechos para ser contenidos, ni silenciados, ni alabados desde la distancia, sino para entrar al templo y hacerlo temblar desde adentro. Y ellas llegaron. No con cruces, con caderas, no con incienso, con respiración pesada, no con salmos, con gritos que no nacieron en la boca, sino en la herida. Entraron de una en una, no por la puerta principal, sino por los huecos, por las grietas, por donde la estructura ya no resistía tanta mentira acumulada. Una de ellas, Amara, alzó la voz frente al altar vacío, y dijo: «Aquí dentro ya no hay Dios, solo eco». Y su voz retumbó, pero no por blasfemia, por exactitud. No venían a profanar, venían a recordar que antes del mármol hubo tierra, antes del dogma hubo temblor, y antes del amén hubo un suspiro entre piernas que nadie supo traducir. Amara caminó hasta el centro del templo. Se desnudó, no como acto de escándalo, sino como declaración. Cada cicatriz en su piel hablaba más claro que cualquier sermón. Y cuando se arrodilló, no fue para rezar, fue para parir. Porque hay cuerpos que no vienen a pedir milagros, vienen a ser el milagro que desmantela todo lo que nunca fue santo. Esa noche, los vitrales no brillaron. Brillaron las espaldas sudadas, las piernas abiertas sin vergüenza, los pezones erectos de verdad. El templo, acostumbrado al incienso, se llenó de fluidos. Y por primera vez, olía a vida. Yo las vi. Y supe. Ya no somos las que escriben evangelios. Somos las que los incendian. Porque hay cuerpos que vinieron a tocar. Y hay cuerpos que vinieron a romper. Los cuerpos que vinieron a destruir templos. No quieren castigo. Quieren espacio. Y si no se los dan, lo toman. Capítulo 2. El día que Amara gritó en medio del altar, nadie volvió a rezar igual. No fue un grito de dolor. Tampoco de placer. Fue algo más. Algo que no tenía nombre en el idioma de los que construyeron los templos. Amara se levantó desnuda. El mármol frío bajo sus pies no la hizo temblar. La culpa tampoco. Ya no la cargaba. Caminó con la espalda recta, los pechos erguidos como banderas de una guerra que ya no ocultaba. Y cuando llegó al centro del altar, ese altar que tantas veces había sido tocado solo por manos autorizadas, levantó el rostro al cielo falso y gritó. El grito no salió de su garganta, salió del útero, de esa cueva donde antes otros dejaron miedo, y que ahora ella reclamaba como origen del trueno. No fue un sonido, fue una ruptura. La vidriera no estalló, pero sí lo hizo el silencio. Ese silencio impuesto. Ese silencio con olor a incienso viejo y vergüenza heredada. Ese silencio que obligaba a las mujeres a susurrar hasta sus orgasmos. Ese silencio se quebró. Y cuando lo hizo, todo cambió. Una de las mujeres que observaba cayó de rodillas. No por devoción, por sacudida. Otra se echó al suelo con las manos sobre el pecho, como si el grito hubiera atravesado siglos de culpa. Yo, que había oído miles de oraciones en esa casa, supe en ese instante. Ninguna había sido tan santa como ese grito. El grito de Amara no pedía, declaraba, no suplicaba, encendía, no cerraba los ojos, abría úteros. Después del grito, nadie habló, pero todas sabían. Desde ese día, ninguna oración sonaría igual, porque ya no era necesario juntar las manos, ni agachar la cabeza. Bastaba abrir el pecho, o el sexo, o la memoria, y dejar salir todo lo que nos dijeron que era demasiado. Demasiado fuerte, demasiado sucio, demasiado femenino. Esa noche, Amara no volvió a gritar. No hizo falta. Lo había dejado sembrado. En nosotras, en las paredes, en el piso, en la historia. Y cuando volvimos a respirar, respiramos distinto. Ya no desde la culpa, sino desde la carne que sabe que su sonido también es profecía. El día que Amara gritó en medio del altar,
No se quebró el techo. Se rompió la costumbre. Y desde entonces, el rezo lleva cuerpo, gemido y fuego. Capítulo 3. Las llamaron escándalo. Pero eran liturgia. Se reían de ellas. Las llamaban exageradas. Las señalaban por caminar con las caderas sueltas. Y la voz sin filtros. Decían que eran escándalo. Demasiado ruidosas. Demasiado libres. Demasiado intensas. Pero nunca preguntaron. ¿Demasiado para quién? Una vez, vi a 3 de ellas moverse en círculo. Con el torso desnudo y los pies manchados de tierra. Gemían. Sí, pero no por placer fácil. Gemían porque estaban pariendo algo que no tenía nombre aún. Una mujer en el fondo lloró al verlas. Se tapó la cara como si hubiera visto un pecado. Yo me acerqué. Le quité las manos de los ojos. Y le susurré. No es pecado. Es oración sin censura. Porque eso eran. No escándalo. Liturgia. Liturgia viva. Palpitante. Húmeda. Cruda. De la que no cabe en los manuales. Ni en los templos que piden silencio para sentir a Dios. Una de ellas, Lía, se subió descalza sobre lo que antes fue púlpito. Abrió los brazos. El pecho al aire. Las costillas como alas de un evangelio nuevo. Y dijo: si no les gusta como oro, tápense los oídos. Pero no me pidan que calle. Lo que me salvó. Entonces se tocó. ¡Ay! Donde tantas veces le dijeron que no. Donde solo debía haber vergüenza. Pero había fuego. Y en ese acto, una nueva misa comenzó. Las llamaron escándalo porque no supieron leer sus cuerpos. Pero sus caderas eran verso. Sus gemidos, salmo. Sus movimientos, Eucaristía. Nadie volvió a mirar igual el suelo donde danzaron. Nadie pudo volver a sentarse en los antiguos bancos sin sentir que algo faltaba. Porque lo que ellas hacían, con cada gota de sudor, con cada temblor, con cada palabra sin filtro, era devolverle lo sagrado a lo real. No lo etéreo. Lo real. Lo que se toca. Lo que sangra. Lo que gime. Lo que no pide perdón por estar vivo. Las llamaron escándalo. Pero eran liturgia. Solo que demasiado verdadera. Para un mundo que prefiere arrodillarse en mentira. Capítulo 4. El día que rompieron la cruz, el cuerpo volvió a respirar. La cruz colgaba sobre nosotras desde siempre. No como símbolo. Como sentencia. La mirábamos cada vez que gemíamos en silencio. Como recordatorio de que nuestro cuerpo debía callar para ser bendito. Y lo hizo. Cayó. Se encogió. Se hizo altar, pero sin fuego. Hasta que una de ellas dijo basta. No gritó. No discutió. Solo se levantó durante el ritual. Y caminó desnuda hacia la pared donde la cruz aún colgaba. La tocó. La sostuvo. Y entonces, con una calma feroz, la desclavó. No con rabia. Con decisión. Y cuando cayó al suelo, el sonido no fue violento. Fue liberador. Como cuando el pecho por fin se descomprime. Y entra el aire completo. No la rompió para negar la fe. La rompió para que el cuerpo volviera a ser parte de ella. Ese día no hubo sermón. Hubo respiración. Una de nosotras se tiró al suelo, boca arriba, y dejó que el aire le acariciara el vientre. Otra se sentó con las piernas abiertas. Y respiró desde ahí. Desde ese lugar que tanto tiempo fue censurado. Y el espacio entero se volvió pulmón. Ya no hablábamos de salvación. Hablábamos de oxígeno. De cómo volver a habitar el cuerpo sin miedo a arder. De cómo permitir que la fe no solo se pensara, sino que se sintiera. Aquí. Debajo del ombligo. Entre las costillas. En la humedad que siempre intentaron volver pecado. La cruz, rota en el suelo. No ofendía a nadie. Solo callaba por primera vez. Y nosotras hablábamos en su lugar. Con la carne. Con la espalda. Con la respiración. El día que rompieron la cruz, el cuerpo volvió a respirar. Porque Dios no habita en la madera. Habita en el temblor que se negó a morir en nosotras. Capítulo 5. No todas nacieron para cargar la cruz. Algunas vinieron a incendiarla. Nos enseñaron a admirar a las que soportaban. A las que cargaban.
a las que sangraban sin ruido. Nos dijeron que la santidad se medía por el peso que podías aguantar sin quejarte, que entre más grande la cruz, más cerca estabas del cielo. Y muchas lo creyeron, lo cargaron, lo arrastraron, hasta que llegó ella, Isadora. Isadora no rezaba, respiraba fuerte, no se arrodillaba, danzaba con los pies firmes. Y cuando entró al templo, no miró la cruz con devoción, la miró con fuego en los ojos. Y dijo: yo no vine a llevar lo que no me pertenece. Yo vine a prenderle fuego a lo que nos enseñó a callar. Y nadie se lo impidió, porque el fuego que ella traía no era rabia, era memoria viva. Memoria de abuelas que murieron en silencio, de madres que aprendieron a fingir, de niñas que fueron educadas para sacrificarse. Antes de conocerse, Isadora tomó la cruz caída del suelo, la sostuvo, la besó en la madera, y luego la arrojó al centro del círculo. Le echó aceite y encendió una cerilla. El fuego fue lento, no por miedo, por ceremonia. Cada chispa era una historia que ardía, una culpa que se evaporaba, un dogma que se deshacía en humo. Y cuando la cruz estuvo completamente encendida, Isadora se desnudó, caminó alrededor del fuego y gritó: esta vez no hay redención, hay liberación. Una a una, comenzamos a despojarnos también, no de ropa, de legado, de peso, de herencias no elegidas. No lloramos, gritamos, gemimos, temblamos. Y el templo, ese templo que aún sostenía estructuras viejas, comenzó a crujir, no por castigo divino, por verdad encarnada. No todas nacieron para cargar la cruz, algunas vinieron a incendiarla. Y en el fuego de esas mujeres, el mundo encuentra su último juicio y su primer respiro. Capítulo 6 no fue blasfemia. Fue regreso al cuerpo. Decían que estábamos blasfemando, que quemar la cruz, que gemir sin velo, que tocar el altar con el vientre húmedo era profanación. Pero no sabían, o no querían saber, que lo más profanado había sido el cuerpo. El de ellas, el de nosotras, el de todas. Después del fuego, el silencio no fue castigo, fue cuna. Nos quedamos desnudas, rodeadas de brasas y cenizas sagradas, sin himnos, sin rezos, sin nadie que nos dijera que estaba bien. Y por primera vez, no hizo falta. Una de nosotras, Elena, se echó boca abajo sobre el mármol, abrazó su propio cuerpo y comenzó a susurrarse, no con palabras, con gemidos, con pausas, con una cadencia antigua, como si hablara en idioma de útero. Yo me acerqué, me arrodillé a su lado y puse la mano sobre su espalda. Y lo sentí. No era pecado. Era regreso. No fue blasfemia. Fue regreso al cuerpo. A ese templo vivo que nunca necesitó permiso para ser sagrado. Ese día nadie pidió perdón. Y eso fue lo más santo. Porque comprendimos algo que los altares de piedra olvidaron hace siglos. Dios nunca se fue. Nosotras fuimos las que nos fuimos de nosotras mismas. Lo expulsamos con cada lo siento que fingíamos después del gozo. Lo traicionamos con cada silencio en mitad del placer. Lo negamos cada vez que dejamos que nos tocaran sin tocarnos de verdad. Pero él se quedó, callado, profundo, esperando, en la carne. Esa noche no hicimos misa. Hicimos piel. Hicimos contacto. Hicimos presencia. Y cada cuerpo, abierto, ardido, honesto, se convirtió en respuesta. No a una pregunta, sino a una ausencia. No fue blasfemia. Fue regreso. Y en ese regreso, el cuerpo respiró. La fe volvió a latir. Y Dios gimió con nosotras. Capítulo 7. Algunas ya no buscan redención, solo espacio para arder. Hubo un tiempo en que todas queríamos redención. Ser perdonadas. Ser tocadas con manos limpias. Ser vistas como buenas después del placer. Después del grito. Después del escándalo. Pero ese tiempo se quemó. Y del humo salieron ellas. No caminan pidiendo disculpas.
No bajan la mirada al entrar. No susurran sus nombres. Los pronuncian como tambores, como oraciones sudadas, como heridas abiertas que ya no suplican. Solo arden. Una de ellas, Aina, se desnudó bajo la lluvia. No para provocar, para existir. Le preguntaron si no tenía frío. Ella respondió: lo único que me congelaba era tener que justificarme. Ahora estoy viva. Y ardo. No buscan perdón, porque entendieron que el perdón parte de la idea de culpa. Y ellas ya no la cargan. No porque sean perfectas, sino porque están completas. Y lo que está completo no necesita ser corregido. Algunas ya no buscan redención. Solo buscan espacio para arder. Y si no se los dan, lo crean. Con saliva, con danza, con orgasmo, con temblor. Yo las vi moverse entre las ruinas del templo, como quien no viene a reconstruir, sino a habitar el hueco. Porque a veces, el hueco es más honesto que el edificio. Y su fuego no consume, transforma, convierte la vergüenza en bandera, el gemido en liturgia, el cuerpo en palabra. Esa noche, ninguna pidió permiso para tocarse, para cantar, para gritar. Y el mundo no se cayó. Solo cambió de forma. Como cuando el fuego acaricia la madera. No la destruye, la revela. Algunas ya no buscan redención, porque entendieron que nunca fueron error. Solo fueron demasiado vivas para un sistema que siempre quiso apagarlas. Capítulo 8. No vinieron a ser entendidas. Vinieron a ser imposibles de ignorar. Al principio intentaron explicarse, con palabras dulces, con tono bajo, con disculpas entre los labios. Querían ser aceptadas, escuchadas, incluidas. Pero la inclusión a veces es otra forma de control. Y ellas no nacieron para encajar. Nacieron para romper el molde. Una vez, Aina se acercó a una mujer que la acusó de exagerada. Le miró a los ojos y dijo: no necesito que me entiendas. Solo quiero que me sientas. Y se fue, sin justificar nada, sin recoger los pedazos que la otra no supo sostener. Porque esos son ahora. No tesis. No metáforas. No símbolos. Presencia. Peso. Pulso. Y eso basta. Porque hay verdades que no se explican. Se respiran. Se mojan. Se abren en la cama como en el altar. Y no se pueden ignorar. Ni mirando hacia otro lado. Ni cambiando de tema. No vinieron a ser entendidas. Vinieron a ocupar el espacio con tanto fuego, que quien no arda, al menos sude. La última noche del círculo. Nadie habló. Nadie dirigió. Nadie preguntó qué sigue. Solo se pusieron de pie, una a una, desnudas, con la mirada alta, y la piel marcada por todo lo que ya no se calla. No hicieron ceremonia. Fueron la ceremonia. Cada paso, una grieta en las estructuras. Cada aliento, un empujón al viejo altar. Cada cuerpo, una profecía de carne que ya no pide traducción. Y cuando caminaron hacia el mundo no las entendió. Pero tampoco pudo apartar la mirada. Porque cuando una mujer se muestra completa, sin pedir perdón, sin buscar aplauso, sin disimulo, el universo tiene dos opciones: arder con ella o caerse solo. No vinieron a ser entendidas. Vinieron a ser imposibles de ignorar. Y cuando su risa se mezcla con su temblor, ni Dios se atreve a mirar hacia otro lado.